Parvada. Puedo recordar exactamente la primera vez que vi a esa urraca, o quizás solo fue la primera vez que me llamó la atención. Yo estaba alimentando a los peces de un arroyo cercano a mi casa. Mis padres tenían prohibido la idea de tener cualquier tipo de mascotas, por lo cual me encantaba ir a aquel arroyo para arrojar algo de pan que robaba de la alacena. Incluso les había puesto nombre a cada uno de los peces que se acercaban a mí al verme llegar. Los peces no eran ni cerca mi mascota favorita, pero era lo máximo a lo que podía tener. Estaba entretenido en lo mío, contándoles a los peces lo genial que me había ido en la escuela ese día, cuando de repente una urraca bajó velozmente de la copa de un árbol, atravesando por completo con su pico el cuerpo de Arcoíris. Él era una trucha de 3 colores diferentes, y cuando el sol le daba de frente, sus escamas solían brillar de una forma encantadora. Todas las truchas y peces que me rodeaban con la esperanza de conseguir un poco de pan se asustaron tanto, que se alejaron con mucha rapidez de ahí. Por la misma impresión que me dio, caí de sentón en el agua, la cual en esa posición casi me llegaba hasta el cuello. Todo el pan que aún tenía en la mano quedó totalmente deshecho por el agua, pero en ese momento no me importó. Como pude salir del agua, me quedé en la orilla tosiendo porque había tragado un poco mientras trataba de salir. La urraca estaba enfrente de mí. Totalmente indiferente de todo lo que había provocado, no le importaba que me hubiera asustado, que ahora estaba empapado, cuando tenía totalmente prohibido ir a aquel río, y ahora tendría graves problemas con mis padres. Pero lo más grotesco en mi mente infantil era que no le importaba haberle quitado un integrante a la familia a los peces, y lo que era peor, lo estaba devorando en ese momento. Arcoíris aún intentaba sangolotearse con la esperanza de poder entrar de nuevo al agua. Ya le faltaba un ojo, y la urraca picoteaba y tragaba pedazos de su torso. Cuando salí del shock que me dio por ver tan grotesca escena, intenté arrojar una piedra a la urraca con la esperanza de que dejara a mi amigo en paz. Mi puntería no era muy buena, por lo que la piedra solo pasó a un lado de ella. La urraca me miró con aquellos ojos negros brillosos y el pico lleno de sangre. Sentí que su mirada era de confusión, como si hubiera creído que yo me había ido corriendo o algo así. Dio un pequeño salto para quedar cara a cara. Del pico le seguía escurriendo sangre y había colocado la pata derecha sobre el cuerpo aún con leves destellos de vida de Arcoíris. Sus garras se enterraban con tal fuerza sobre el mismo que también comenzó a brotar sangre de esa herida, escurriendo hasta el río y mezclándose con el agua. Ladeó su cabeza a la izquierda y después a la derecha, como si fuera la primera vez que veía a un ser humano. Finalmente lanzó un graznido tan fuerte a la par que extendía sus alas. Aquello me aterró. No tanto por la acción, sino porque el graznido fue tan fuerte que una gran parvada de urracas salió volando de entre los árboles. Me levanté de la orilla y salí corriendo del lugar. No me di cuenta hasta que pisé un vidrio, que había olvidado mis tenis. Me los quitaba para entrar al río y ahora los había perdido. No planeaba volver. La escena del pobre Arcoíris siendo despedazado vivo me había perturbado tanto que estaba dispuesto a enfrentar cualquier castigo que mis padres quisieran ponerme por haber ido al río y haber perdido mis tenis. Mi papá pareció mucho más preocupado de que hubiese un pedazo de vidrio en el arco de mi pie, que por el hecho de que hubiese perdido los tenis. Como mamá aún no llegaba del trabajo, solo curó mi herida y me dijo que podríamos mantenerlo en secreto solo por esa ocasión, con la promesa de que no volvería al río a jugar. Ese plan parecía no estar tan mal. Yo no quería volver, al menos no por un tiempo. Quería contarle a papá sobre la urraca, pero a decir verdad creí que únicamente estaba exagerando. Siempre me gustó todo lo que tuviera que ver con animales y por ende muy a menudo, en lugar de ver caricaturas, pasaba mis tardes mirando documentales sobre la vida animal, por lo que aún a mis 9 años, sabía que la naturaleza podía llegar a ser muy cruel, aunque nunca lo había visto en la vida real. Así que decidí dejarlo pasar, sin importar cuál impactado había quedado por esa situación, y me hubiera encantado que esa perturbadora anécdota solamente se hubiese quedado en una historia extraña que contar cuando alguien casualmente mencionara a las urracas. Sin embargo,
A la mañana siguiente, escuché un fuerte golpe en mi ventana. Esto no hubiese sido del todo extraño, de no ser porque mi ventana estaba en el segundo piso. Rápidamente abrí mi ventana y me asomé. Uno de mis tenis estaba ahí. Lo miré sorprendido por unos cuantos segundos hasta que el segundo zapato cayó sobre mi cabeza. Lo sujeté por un cordón antes de que rodara techo abajo y miré hacia arriba. La urraca estaba ahí. No podía decir exactamente si era la misma del día anterior. Todas las urracas lucían exactamente igual para mí en ese momento. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que sí era la misma. Lanzó un graznido antes de salir volando hacia un pino en los límites de mi patio, y entonces pude ver a la enorme parvada a la que pertenecía. El pino estaba lleno casi en su totalidad de urracas, así como el cableado de la luz y varios de los techos de las casas vecinas. Todas ellas me observaban, estaban expectantes e inmóviles. Rápidamente tomé mis tenis y cerré mi ventana, incluso le puse seguro, como si creyera que por alguna razón ellas tuvieran la inteligencia para abrirla. Después de eso parecieron dejarme en paz. Claro que seguía viendo urracas en casi cada lugar de mi ciudad a la que iba, pero eso era normal. Después de un par de meses volví al río con pan fresco para alimentar a los peces. Me rodearon casi enseguida cuando entré al agua. Pasaron quizás unos 15 minutos para que un segundo ataque volviera a ocurrir, pero esta vez no solo era esa urraca, al menos 6 de ellas bajaron velozmente de las copas de los árboles cercanos para atrapar todas a un pez. Esta vez no me caí, pero sí me impactó lo suficiente como para salir de inmediato del río. Mientras me ponía los tenis lo más rápido que podía ver cómo el resto de la parvada intentaban atrapar a más peces, logrando sacar alguno en su mayoría. Las que no pudieron, peleaban entre ellas por quitarle al que sí lo había conseguido. Solamente me terminé de poner los tenis y salí corriendo de ahí lo más rápido que pude. A la mañana siguiente, de nueva cuenta un golpe en mi ventana me despertó, salvo que este no fue fuerte como el de la vez anterior. Este pareció más como 3 leves picotazos a mi ventana antes de salir volando. Con algo de temor, pero también mucha curiosidad, abrí mi ventana. Había una cartera y un reloj de quién sabe quién. Las urracas únicamente estaban mirándome. No sabía qué hacer, así que solo tomé las cosas y cerré la ventana. Bajé a la cocina y se lo intenté contar a mi padre. Al principio nada más me estaba siguiendo la corriente, ya saben, respuestas genéricas que cualquier padre tendría cuando un niño le cuenta alguna historia medianamente disparatada. Sin embargo, a medida que avanzaba con mi historia, y le ponía las cosas sobre la mesa, sus respuestas genéricas fueron desapareciendo. Abrió la cartera mirando que tenía efectivo. Estoy casi seguro que jamás me creyó por completo la historia, pues cuando se lo contó a mi mamá, más tarde ese día se refirió a las cosas como algo que Gerardo se encontró cuando volvía a casa. Aunque eso realmente no me importó, nada más quería saber por qué esa parvada me estaba dando eso. Empecé a observarlas más a menudo. No me parecían muy diferentes a algunos animales, pero suponía que debían tener algo especial si eran lo suficientemente listas como para saber que los humanos necesitábamos cosas. Pensando un poco en los 2 encuentros con las urracas, me di cuenta que lo más probable era que me habían devuelto mis tenis y dado esas cosas por ayudarlas a pescar de alguna manera, por lo que a partir de ese día me dediqué a hacer ese tipo de trabajo para ellas. Los años siguieron pasando. No siempre me daban cosas buenas después de ayudarlas con su pesca, mientras que algunas veces era dinero, anillos o relojes, que terminaba vendiendo a mis compañeros de escuela o convenciendo a alguien mayor de edad de venderla en una casa de empeño, con la promesa de darle un porcentaje. Otras veces eran solo algunas cosas que encontraba por ahí, como juguetes rotos o algún electrónico. Para ese momento tenía ya 15 años, y aunque ya había leído el cómo las urracas son aves muy inteligentes y tal vez por eso iniciaron esa especie de trueque conmigo, la verdad me rehusaba a contárselo a mi novia o amigos. De alguna manera sentía que se reirían de mí. O quizás pensarían que el tener una alianza con una parvada de urracas era muy raro, por lo que lo guardaba celosamente como un secreto. Y eso funcionaba de maravilla para mí.
Hasta aquella noche de tormenta. No había podido ayudarles con la pesca, pues ese año en particular, las lluvias habían sido tan fuertes y constantes que el río había crecido tanto, que el agua me llegaba hasta el cuello, y me resultaba difícil ir, así que simplemente no lo hice por más de 2 semanas. Esa noche la tormenta había cortado la electricidad, por lo que me encontraba haciendo mi tarea con ayuda de una linterna, cuando de repente, el conocido picoteo en el cristal de mi ventana me hizo voltear con extrañeza. El trato no era verbal o estaba escrito en ningún lado, pero era muy claro para todos: si yo no ayudaba a pescar, entonces no me daban nada, sin mencionar que mi pago siempre me lo daban en la mañana, nunca en la noche. Abrí mi ventana sin temor, lo había estado haciendo por el suficiente tiempo como para saber que no eran un peligro. Una de ellas entró a mi habitación apenas abrí la ventana, rápidamente me quité de su camino. Había visto 1000 veces lo que sus picos podían hacer, por lo que no me convenía intentar detenerla. Se posó sobre el arco de mi ropero, un rayo iluminó mi habitación por unos segundos, dejando ver que me miraba fijamente. La alumbré con mi linterna solo para confirmar lo que sospechaba. Era a la que yo siempre denominé como la urraca líder. Lo que tenía de diferente del resto era que era considerablemente más grande, y su pico tenía algunos inconfundibles tintes cafés. Al principio hice algunos ruidos con el afán de que se asustara y saliera de mi habitación, pero no funcionó. Solo estaba parada ahí totalmente inmóvil, casi como una estatua. También pensé en arrojarle algo o pegarle con el palo de la escoba. Pero no tenía el valor para hacer eso. Odiaba admitirlo, pero les había tomado cierto aprecio con el pasar de los años. Dejé la ventana abierta y seguí con mi tarea. Supuse que si nada más la ignoraba, simplemente se iría cuando se aburriera. La fuerte tormenta cambió después de 1 hora, dejando solo una brizna. Pero la luz aún no volvía. La urraca seguía en mi ropero, mirándome con esos ojos vidriosos, y sin moverse un solo centímetro. Ya era algo tarde y yo quería dormir. La miré una vez más y le dije que era su última oportunidad de salir, pues cerraría mi ventana y no la abriría hasta el día siguiente. No se movió, por lo cual únicamente me encogí de hombros y cerré la ventana. Apagué mi linterna y me metí a la cama. Aún en la oscuridad podía sentir cómo me estaba observando. Estuve incómodo por varios minutos hasta que el sueño me ganó, y finalmente me quedé dormido. Pensé que era parte de mis sueños. Escuchaba un ligero chitón que parecía querer llamar mi atención. Abrí los ojos y volteé a mi mesa de noche en la que estaba mi despertador. Estaba encendido, por lo que deduje que la luz había vuelto. Eran las 3 de la mañana. Me puse boca abajo y coloqué una almohada en mi cabeza para volver a dormir. Para ese momento estaba tan adormilado que había olvidado por completo que había una urraca en mi habitación. Justo cuando estaba a punto de volver a caer en la inconsciencia, volví a escuchar aquel chitón que creí haber soñado momentos atrás. Me quité la almohada de la cabeza y volteé hacia mi ropero. La oscuridad de la madrugada camuflaba de manera perfecta a la urraca, pero yo sabía perfectamente que estaba ahí. El chitón siguió escuchándose. En ese momento la lluvia se soltó, acompañada de un fuerte trueno que me hizo saltar de la cama. A tientas intenté llegar hasta el interruptor de la luz a un lado de mi cama, pero ésta no encendió. La luz se había vuelto a ir. Con algo más de miedo tomé la linterna y alumbré a mi ropero. Al apenas darle la luz, la urraca extendió sus alas y graznó. Me asusté tanto que me caí de la cama por la impresión. Pensé que tal vez quería salir, por lo que volteé a la ventana y vi varias urracas formadas en la misma. Ya bastante asustado, volví a redirigir la luz a la urraca. Ambos nos quedamos viendo por unos cuantos segundos, hasta que finalmente volvió a lanzar un graznido. No quería arriesgarme a abrir la ventana y que el resto de la parvada de urracas entrara también, por lo que solo me quedé inmóvil con la esperanza de que simplemente la urraca entendiera que no abriría la ventana hasta que el sol saliera. Cuando de repente, habló. Al principio fue algo que bien podía pasar por un graznido más, pero entre más lo intentaba, las palabras eran más claras y audibles.
La urraca bajó del ropero y se posó en la cabecera de mi cama, me miró, y dijo con toda claridad: no has cumplido tu parte del trato, Nicolás. Me quedé totalmente atónito al escuchar eso. Claro que sabía que con la debida paciencia y entrenamiento podías lograr que una urraca aprendiera algunas cuantas palabras e incluso oraciones, pero eso era por imitación. No podía concebir la idea de que alguien la hubiese podido entrenar para decirme eso. Era una urraca silvestre. Lo que me dijo después de eso fue casi lo mismo con más palabras. Honestamente estaba tan choqueado por lo bizarra de la situación, que no puedo recordar sus exactas palabras. Pero básicamente me dijo que podía dejar de hacerlo una semana como máximo, pero el acuerdo debía continuar sin importar nada. Después de eso me ordenó abrir la ventana. Yo, sin saber qué más hacer, solo obedecí. La urraca salió de mi habitación y pronto toda la parvada emprendió el vuelo bajo la lluvia. Al día siguiente, mientras caminaba a la escuela, podía notar cómo la parvada me seguía. Estaban en todas partes, los cables eléctricos, los árboles cercanos e incluso en los techos. La lluvia seguía igual de fuerte e impredecible, por lo que abrí mi alcancía y compré 4 kilos de menudencias de pollo. Como mis padres aún no llegaban del trabajo, abrí la pesada bolsa en mi patio y dejé que la devoraran. Esto continuó por un par de días más. Ya no me importaba lo que la parvada me traían, lo único que quería era que ninguna de ellas jamás volviera a entrar a mi habitación a hablarme, aun si para esto debía gastar el dinero que me conseguían en alimentarlas. Cuando las lluvias cesaron intenté volver al río. Sin embargo, este había crecido tanto que habían colocado letreros de precaución para que nadie entrara, y a partir de ese día comenzó mi verdadero tormento. Querían alimento diario, 3 veces por día. Las cosas que comenzaron a traerme no cubrían toda la carne que exigían. Si no era fresca, simplemente no la comían, y por la noche escuchaba picoteos en mi ventana, picoteos tan fuertes que casi parecían querer romperla. Cuando se cansaban de eso, se reían y hacían sonidos raros y aterradores. No sabía a quién recurrir sin que me creyera un total demente. Comencé a tomar varios trabajos después de la escuela, esto con la esperanza de poder seguir alimentándolas. Me aislé de todo y todos. Jamás me perdonaré por haber comenzado con esto cuando era un niño. Hace un par de semanas me harté tanto, no podía tener amigos o una relación, todo porque esa maldita parvada me seguía a todas partes. Trabajaba en una carnicería. Tomé toda la carne que pude, la rocié con veneno para ratas, se los arrojé y me fui de ahí. Cuando salí del trabajo, obviamente despedido por toda la carne que desperdicié, pude ver a un montón de ellas muertas en el estacionamiento y lugares cercanos. En mi felicidad me convencí a mí mismo que habían sido todas y me fui a casa. Sin embargo, esta falsa felicidad solo duró unas cuantas semanas. Había conseguido un empleo nuevo en un supermercado. Me encantaba que por primera vez mi elección de trabajo no tuviera que verse ligada a cuánto alimento le podía conseguir a la parvada. Me había tocado el turno nocturno, por lo que salí algo noche de las instalaciones del supermercado. Caminaba hacia mi auto cuando de la nada la urraca líder bajó volando, enterrando su pico justo en mi ojo derecho. Por el golpe inesperado, caí al pavimento del estacionamiento. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar del todo cuando una segunda bajó y picoteó mi otro ojo. Me levanté como pude y salí corriendo del lugar. Llegué a mi casa, estaba muy cansado y sobre todo aterrado. No sabía lo que esos animales eran capaces de hacerme, pero aunque uno solo puede ser inofensivo, toda una parvada puede volverse un peligro. Me puse a pensar que la mayoría de ellas ya había muerto. Hasta el día de hoy no he tenido otro problema con las urracas, pero puedo seguirlas viendo fuera de mi ventana, o cada vez que estoy fuera de casa, siento como si me siguieran a todas partes. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.